sea, la década del 60, todos ustedes los que son jóvenes saben lo que fue una década muy especial de esperanza, de igualitarismo, de esperanza de democratización, de lucha no dura en las calles, que también hubo mucho de esa lucha, pero lucha gandiana, digamos, de masas de gente en las calles. Éramos la generación de las flores, era una generación, o sea, había un marco mundial. Es la década del mayo francés. No hay que olvidarse que en el mayo del 68 los franceses, los estudiantes franceses dijeron: está prohibido prohibir, la imaginación al poder. Es decir, es una década que cuando uno la mira está llena, absolutamente llena de cosas positivas. Y es una década que hoy hace reflexionar, porque cuando uno piensa, refiriéndonos al mayo francés, que en el 66 la ceguera y la imbecilidad de un gobierno dictatorial militar interviene en esta universidad de la cual estamos hablando, interviene a una universidad que estaba adecuada modernamente a la exigencia del mundo moderno de esos años. Y en el 68... Con premios Nobel, la Facultad de Ciencias y Buenos Aires en general se había convertido en un foco llamativo de creación, que le interesaba en Inglaterra y en Estados Unidos. Llamaba la atención la productividad que habíamos logrado en tan pocos años. Realmente unos monstruos. Son esos climas. Toda esta actitud de mística, de usina, de una colmena laburando con alegría, del conocimiento. Lo mismo pasaba en sociología, en filosofía. O sea, estos pibes que no eran revoltosos, mentira. Habría algunos locos que hacían cosas, pero digamos, estos pibes que lo fundamental que hacían estaban haciendo una especie de revolución de la inteligencia con laburo, con muchas horas de laburo. O sea, en vez de ir al cine, en vez de ir a esto, laburaban porque estaban contentos, y era un placer estar en los centros de estudiantes, y era un orgullo ser de la fuga y tener el carnet del centro, era una maravilla. Entonces, esto había creado quizás un orgullo, quizás haya habido en algunos puntos soberbia, o sea, el orgullo de las cosas bien hechas. Este orgullo... De manera que era como si fueran dos mundos: el mundo democrático de las universidades, que seguía funcionando normalmente, y el gobierno. Ahora, nosotros sabíamos que tarde o temprano las universidades iban a ser intervenidas, y eso pasó el 29 de julio, casi un poco más de un mes después del golpe de Hernani. La intervención fue así. Nos llegó un decreto del Poder Ejecutivo con fuerza de ley diciendo que se intervenían las universidades, se disolvían todos los cuerpos colegiados, consejos directivos y consejos superiores, y que los rectores pasaban a asumir el rol de interventores. El rector rechazó el asunto, lo llevó al Consejo Superior, el Consejo Superior aprobó esa posición del rector, y los decanos de todas las facultades lo recibieron en su lugar. Hubo algunas facultades que aceptaron ese punto de vista y tuvieron relativamente continuidad, pero cuando llegó a nuestra facultad, de ninguna manera se podía aceptar eso. Nosotros éramos testigos y activos de lo que se estaba viviendo, que no era cierto que se estaba destruyendo la nacionalidad, sino al contrario, se estaba forjando una universidad de nuevo tipo, y decidimos simbólicamente permanecer dentro de la facultad. Cuando entraron entonces en una operación que según llamaron fue una operación de escarmiento para que aprendieran la lección para toda la vida los universitarios, fueron unos golpes realmente, digamos así, con la perspectiva
golpeaban, no mataron a nadie, quiere decir que sabían golpear muy bien, como los boxeadores saben golpear muy bien, pero al mismo tiempo era una cosa tan deprimente, los golpes a las mujeres particularmente, que se suscitó un odio muy grande, porque no podíamos hacer absolutamente nada y no teníamos a quién recurrir. No había Suprema Corte, no había jueces, no había nada más que la autoridad prepotente. Por esas casualidades. Había pocos alumnos en la facultad. Vimos entrar la policía federal por la puerta de entrada, con Mauser, una actitud insólita, ¿no? No esperábamos, la verdad, no esperábamos. Con cascos. Entonces yo me adelanté para decirles que era el decano, mostrarles el carnet, mira, ya no lo era tampoco, pero no importa, para parar eso. Y me tiraron un culatazo, me tiraron al suelo. Y entonces entre varios muchachos me sacaron medio a las rastras, ¿sí? Yo perdí el control, les dije cosas muy desagradables, todo lo que me pasó por la cabeza se los dije, y me llevaban y me arrastraban, me pedían que me callara, pero no puedo. Los bastones largos fue una catástrofe, porque interrumpió bruscamente un desarrollo científico, cultural y de política universitaria que era ejemplar en Latinoamérica, y este es uno de los puntos, una de estas deudas que aquellas dictaduras, a veces dirigidas por gente muy sanguinaria, otras veces dirigidas por gente incapaz, a veces por individuos inverosímiles como era el propio general Onganía, cuyas limitaciones culturales y su visión del papel de la ciencia, de la tecnología y de la universidad y de la creatividad del estudiantado, de los graduados al servicio del país, era prácticamente inexistente. Y cuando gente así llega al poder, simplemente por ignorancia y por estupidez pueden suceder las cosas más graves que el país tiene que de alguna manera soportar. Y esto ahora, viene la verdadera historia, es que la gente se fue. Va a decir, sectores enteros de físicos, de químicos, de matemáticos, de biólogos, de geólogos, se fueron del país. Entonces, no sé, me parece, el cálculo más elemental muestra que es un negocio pésimo el que hacemos, formando a la gente y después alejándola o rompiendo los lazos con ellos. La búsqueda de la verdad cuesta mucho, es muy dolorosa, por eso que conviene recordar para no tener panoramas rosados después dentro de la universidad, sino saber que la universidad es difícil, que mantener con autenticidad, ¿sí?, el prestigio de universidad y la misión de ser universitario puede llegar a costar muy caro. Y si no pasa nada, quiere decir que habría que empezar a cuestionarse de que uno realmente no está actuando bien como universitario y entonces puede zafar, como dicen los chicos, ¿no? Ir pasando inadvertidamente en este mundo tan difícil, pasando inadvertidamente. Pero si llegan a pasar cosas, quiere decir que alegrémonos, y vamos bien, ladran, Sancho, señal que vamos andando.